El mercado está en llamas. Raúl Pal soltó una bomba en X.com. La liquidez global está alimentando el mercado cripto, según dijo el 10 de julio de 2025. ¿Eso qué significa? Significa que la banana show del 2025 está realmente explotando. Bitcoin ya sobrepasó los $100,000 y en este momento alcanzó los 117,000 con el máximo histórico. Y miren, XRP podría volar incluso a los $8, ya viendo que tocó casi los $3. Estamos a nada de rebotar y una corrección pequeña que podría llevarnos nuevamente a niveles superiores. ¿Es esta tu oportunidad o una gran trampa explosiva? Soy Crypto Bernie y quiero revelarles el secreto de este rally y un truco clave para no quedarse por fuera. Agárrense bien porque esta es una locura increíble en el mundo cripto. ¿Están ustedes listos para esta montaña rusa cripto? Es muy difícil analizar el mercado y estar listos para tomarse la foto en el tope de la montaña o en la parte de abajo. No van a tomar esos niveles, nunca va a ser igual de fácil. La banana son, para los que no sepan, es cuando los precios se disparan como un cohete y como lo dice Raúl Pal, es como la curva de un plátano. Lo vemos en las gráficas de aquí de CoinMarketCap que se ven casi todas en verde. Raúl Pal, de Real Vision, dice que es la fase más salvaje del mercado y estamos en este preciso momento. Aquí les digo cuáles son las 4 fases de este análisis que él hace y que podrían hacerte millonario. O, si no tienes cuidado, te puede romper el corazón. La primera fase es la ruptura, donde los precios rompen barreras, como en noviembre del 2024 con Bitcoin, cuando fue elegido Donald Trump y todo su equipo de ejecutivos pro cripto que no han hecho más que impulsar el mundo de las criptomonedas. Recuerden también que la próxima semana vamos a tener la Crypto Week, donde es muy probable que salgan firmadas las leyes Genius, la ley Clarity, incluso esperemos que el juicio de XRP termine por completo cuando la SEC retire esa apelación que quedó, es lo último que queda del juicio, cuando ya Ripple retiró su apelación, cuando ya todo está en juego. Miren, la segunda fase de la banana zone es la singularidad, donde todo explota. Bitcoin, XLM, XRP, Ethereum, hasta las altcoins más locas suben como espuma. Y después de eso veremos también subir a las meme coins, aunque a mí personalmente no es que me mate. La tercera fase de todo esto es la concentración, donde solo las monedas más fuertes como Bitcoin y como XRP siguen brillando. Ahí esperemos que XLM se mantenga igual. Y la cuarta fase es la consolidación, donde el mercado normalmente corrige y puede doler. Estamos al borde de la singularidad y la gran pregunta es, ¿estás tú listo para todo lo que viene? Miren, Bitcoin está rugiendo. Desde el halving del año pasado, en abril, que cortó toda la oferta de Bitcoins a la mitad, con todos los mineros que parte de la mitad de las comisiones que se reparten, el rey cripto superó los $100,000. Raúl Pal apuesta por los $210,000 en este ciclo. Yo personalmente apuesto por los 220,000 y no creo que sea un sueño loco. ¿Qué impulsa todo esto? Pues primero que todo es la escasez de la moneda, son 21 millones de unidades y el halving hace a Bitcoin más raro que el oro. Se reduce el suministro diario y cuando viene toda esa cantidad de dinero grande a los ETFs, que es lo segundo que está pasando, traen miles y miles de millones de Wall Street. Estamos viendo cómo entran millones a Bitcoin. Miren acá en los ETFs la cantidad de plata que entran a diario. Igual tenemos a la empresa de Michael Saylor, que es Strategy, que a hoy tiene 28,000 millones de dólares en utilidades no realizadas. Imagínense la cantidad de bitcoins que debe tener este señor ahí guardados en esa empresa. Hay además otra cantidad de tesorerías que están acumulando Bitcoin y no solo Bitcoin, también están acumulando XRP, como lo hemos visto varias veces acá en el canal. Trident tiene un proyecto de 500 millones de dólares invertidos en XRP, después sigue Webull y hay otras 8, 9, 10 empresas que le siguen. La tercera clave de todo esto es un viento a favor, donde en el 2025 hasta el mismo Trump grita viva Bitcoin. Acuérdense, cuando él salió hace muy poco, hablando en el 2024, en el Congreso de Bitcoin 2024, fue increíble oírlo y hoy en día lo vemos, incluso hace muy poco, no sé si se acuerdan, cuando lo vimos invitando a los grandes CEOs de las compañías cripto a la Casa Blanca. Era la primera vez y espero que no sea la última. Pero cuidado, la banana zone es una bestia. En el 2021, Bitcoin cayó un 50% tras su pico. Tú
¿Estás listo para soportar esta tormenta? Quédate, porque al final te damos un tip salvavidas. Pues, al final, todos queremos comprar XRP, pero ¿estás listo para subirte al tren de XRP? ¿Estás listo realmente? Miren, si ustedes quieren comprar XRP, utilicen OKX, que es el patrocinador actual de este canal, la plataforma top para comprar XRP, XLM y cripto de todos los estilos, de forma rápida y segura. Pero tengan mucho cuidado, al final, en todo lado hay estafadores y hay scammers. Entonces, no den más información de la que deben dar. Únanse a la acción en okx.com y usen este link que les dejo acá en la descripción de este video. Tomen el control de su portafolio. No le den sus tokens a nadie. No les den sus cripto a nadie. Ahora, vamos con la fiebre de XRP. Agárrense porque XRP está a punto de despegar. Ya lo vimos subir desde los $2.17 la semana antepasada a verlo hoy tocar los $2.96. Incluso estábamos $2.77 hace muy poco. Estábamos esperando que siga esa tendencia alcista. A mí me ha sorprendido. Lo vi en $2.86 y yo decía, hasta acá llegó. Pero no, siguió derecho, siguió subiendo y puede subir mucho más. Incluso hay algunos analistas que están esperando los $8. Hay otros analistas que esperan los $27. Yo esperaba mínimo los $4.15. Después veía el siguiente nivel de los $5.85. Este activo de Ripple está en el centro del huracán. ¿Y por qué? Porque hace muy poco, como ya lo mencioné, ganó finalmente esa decisión de que, de que XRP no es un valor. Venció a la SEC, no es que la haya vencido, sino que llegó a acuerdos, concilió con la SEC, llegó a quedarse. El camino está libre. Y esto nos lo ha anunciado también el mismo Congreso esta semana, cuando Brad Garlinghouse estuvo ahí enfrente de toda esta gente, pero uno de los grandes habló. Tim Scott dijo que las cripto están para quedarse. El segundo motivo más importante de todo esto es que los ETFs vienen en camino. Hay 9 gigantes como Bitwise que esperan lanzar sus ETF de XRP antes de octubre de este año, trayendo miles de millones al mundo cripto invertidos en XRP. La tercera fase son los bancos que están ya a bordo. La stablecoin de RLUSD y todas las asociaciones globales hacen de XRP el rey de los pagos. Acuérdense muy bien que RippleNet está expandiéndose por todo el mundo, con permisos, con licencias, con todo estilo de cosas para ganarse la adoptabilidad de la moneda XRP y de XRP Ledger. Además, hemos visto en el canal varios productos y varios proyectos muy sólidos que vienen con toda en XRP. En X.com, analistas como CryptoAvances dicen que XRP podría llegar a los $8. Hemos visto constantemente a Dark Defender hablando de los $8.15, si no estoy mal, y también hemos visto a Greg Crypto hablar de los $27. ¿Es el superciclo de XRP? Yo sí lo creo, pero quédense acá para un secreto que lo cambia todo. ¿Y saben qué puede cambiarlo todo? El combustible de esta locura, ¿cuál será? Es el dinero global, la liquidez, el M2 global que mide el dinero circulante, que ha crecido de $102 billones a 110, 111 billones de dólares y no para de subir. Esto desde el 2024 a hoy. Ese tsunami de efectivo inunda a las criptomonedas y a Bitcoin y a XRP los está impulsando muchísimo. Miren esto, hace muy poco vimos, hace una semana nada más, que Donald Trump firmó la ley de One Big Beautiful Bill, que eso va a traer muchísimo dinero al mercado, va incluso a generar algo de inflación, pero si estamos metidos en las cripto, es el lugar perfecto. En el 2017, un aumento del 13% en el M2 llevó a XRP de los 0.6 centavos de dólar a $3.84. En el 2020, un salto del 25% en Estados Unidos disparó a Bitcoin a los $69,000. Y en este año, en el 2025, la liquidez, el halving y los grandes jugadores alimentan la banana zone. Raúl Pal dice que las stablecoins y los Web3, todo lo que tiene que ver con blockchain, romperán récords. Pero, ¿y si todo colapsa? Al final te damos una estrategia para no quedarte atrapado en una mala inversión. Ten mucho cuidado. Tienes que estar listo. Miren, la banana zone del 2025 está en plena explosión, está subiendo. Bitcoin podría modelar a los $210,000 o $220,000, como creo yo, y XRP podría sorprendernos rompiendo los $8, llegando a los 10, 15, 20, $27. La liquidez global es el combustible, pero esta montaña rusa no es para todos. Hay que estar muy atentos y hay que tener
mucha inteligencia, diversifiquen, investiguen y nunca inviertan más de lo que puedan perder. Pero, ¿quieres el secreto detrás del boom de XRP? Esta semana, Brad Garlinghouse, CEO de Ripple, dejó boquiabierto al Congreso con un plan revolucionario para el Web3. Ahí habló de cosas muy interesantes. Él se paró frente a estos grandes congresistas, incluida Elizabeth Warren, que detesta las cripto, y puso su punto para que impulsen la estructura de las criptomonedas. Es importantísimo pensar en esto. Tengan mucho cuidado porque las criptos no se van a mantener subiendo toda la vida. Entonces hay que estar atentos a los señales, a los avisos de la gente. Lean, estudien, investiguen antes de perder todo su dinero. No esperen que les tomen la foto en el tope de la montaña, porque eso va a ser muy difícil. A veces es mejor dejar pasar algunos dólares de más antes de perderlo todo. Miren nuestro último video donde hablé de esto que habló Brad Garlinghouse con Tim Scott, con una cantidad de gente que estuvo frente al Congreso, y alístense para la próxima semana, donde primero que todo sale el proyecto de la Fed el 14 de julio y también está el lanzamiento de la Crypto Week, motivada por todos esos ejecutivos de los Estados Unidos apoyando y siendo pro cripto completamente. En el video anterior dije que para descubrir lo que viene de aquí en adelante hay que verlo. Hay que verlo. Los dejo acá y quiero que sepan que estamos listos para apoyar a todos a través de mi canal de Telegram, donde estamos hablando de muchísimos temas y todos los días estamos hablando 7:30 de la mañana con muchísima gente que me acompaña sobre diferentes predicciones y proyecciones de los precios de cripto. Los espero ahí, espero sus comentarios y espero que se suscriban a este video y que le pongan like, se suscriban a este canal y compartan este video con el hashtag BananaZone2025. Nos vemos en la próxima, nos vemos en la cima. Hasta pronto.